Bienvenidos a CaliVest, un programa dirigido por Germán Ángel que busca contar las historias de quienes construyen sus vidas lejos de su tierra natal. En este episodio conoceremos a Sebastián Acevedo, un inmigrante que enfrentó grandes desafíos para adaptarse y entender el complicado sistema migratorio. Hoy, Sebastián es un influencer con millones de seguidores en las redes sociales que dedica su tiempo a ayudar a otros a navegar los procesos migratorios, guiándolos para llenar sus formularios y superar las barreras que él mismo enfrentó. Acompáñanos a descubrir su historia de lucha, resiliencia y apoyo a la comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Germán Ángel y hoy estamos viendo CaliVest, otro nuevo programa aquí en la ciudad de Long Beach. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de migración. Y para eso tengo un amigo que viene de Colombia. Desde hace varios tiempos vive aquí en Colombia. Vive aquí en los Estados Unidos. Y vamos a preguntarle cómo ha sido su vida. Vamos a hablar de los emigrantes. Nosotros que llevamos varios años aquí tratando de hacer dinero, muchas cosas, todos traemos diferentes misiones. ¿Cuál fue tu misión? Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti, Germán. Todos los emigrantes tenemos una historia detrás. Mucho. La mía comenzó hace muchos años, casi 40 años. ¿La tuya hace cuánto comenzó como inmigrante? Bueno, pues yo vengo a los Estados Unidos desde hace ya 10 años. 10 años. Un año vengo, vuelvo, siempre de vacaciones porque este ha sido... En Colombia, Estados Unidos es como el sueño americano, ¿no? Venir aquí, conocer los parques, comprar, pasear y ver una cultura tan diferente a la de nosotros. Pero el último viaje que hice, que iba a ser por venir a conocer California, que no conocía, e ir a Las Vegas a tener un fin de semana loco de fiesta, resultó en la decisión de quedarme del todo a vivir acá. ¿Por qué tomó esa decisión? Hermano, fue algo tan natural y espontáneo. Fue sentir algo en mi vida, un llamado aquí, sin saber qué iba a hacer, porque llegamos y fuimos a rentar un carro, donde unos amigos de Colombia que montaron una empresa acá. No los conocíamos, nos los referenció otro amigo. Cuando llegamos donde ellos, vimos que llevaban 4 años acá, hermano, y ya tenían una empresa súper sólida, un futuro gigante, personas que habían venido de Colombia de hacer trabajos muy bajos y estaban aquí en otro nivel ya después de un tiempo de establecerse, y eso me llamó mucho la atención y yo dije, wow, ¿cómo lo hicieron? Sin estudio, sin una preparación en la que uno siempre ha estado constantemente. Como que vi eso y me llamó mucho la atención y hicimos un feeling ahí con ellos chévere. Entonces nos volvimos amigos y empezamos a escuchar su historia de vida y a ver cómo ellos migraron aquí a los Estados Unidos, cómo llegaron, cómo empezaron y con cuántas necesidades, como muchas personas que llegan acá a vivir. Bueno, de tantas formas que le toca vivir al inmigrante aquí en los Estados Unidos, ¿no? La gente allá piensa en otra cosa diferente. Pero pues yo tenía mi vida organizada en Colombia, mi empresa, todo establecido, 0 planes de quedarme a vivir en los Estados Unidos. Y bueno, lo pensamos y dijimos, es el momento, me quedo. Hagámoslo. Así de sencillo. Bueno, vamos a regresarnos un poquito más atrás de tu vida. No sé que eres egresado de la Universidad de Colombia, estudiaste abogacía, emprendedor. Cuéntanos cómo fue esa vida en Colombia, cómo fue tu vida en Colombia. Bueno, yo he sido muy emprendedor desde joven. Sí. Nunca fui empleado, siempre quise buscar la forma de hacer empresa. Estudié administración de empresas. Okay. ¿En la Jorge Tadeo Lozano? No, en la EAN. Okay. Escuela de Administración de Negocios. Digo eso porque tengo varios amigos que se han egresado de la Tadeo. Terminé en el año 2011 y por cosas de la vida antes de terminar me fui a hacer un curso de cocina porque yo no sabía cocinar en el SENA, en Palo Quemado, en Bogotá. Y bueno,
regresé a Ibagué porque yo estudié en Bogotá, nací en Bogotá, pero me crié en Ibagué. Regresé a Ibagué y empecé a hacer un proyecto. Un proyecto, vi una oportunidad e hice todo un proyecto en el que duré 7 meses desarrollándolo y fue para abrir un restaurante con un concepto específico en la ciudad de Ibagué. Ok. Ese proyecto se lo presenté al Fondo Nacional al Fondo Emprender, perdón, en Colombia, que es con el SENA. En esa época fui el único proyecto aprobado entre las regionales del Tolima, Huila y Caquetá. Eso me abrió mucho las puertas, realmente como empresario. Me acuerdo tanto el mensaje de la aprobación que decía como felicidades a Café Restaurante Vengadores, ese era el proyecto en esa época. Único proyecto aprobado entre las regionales Tolima, Huila y Caquetá. Deseamos mucho éxito en este nuevo camino a un futuro empresario. O sea que desde bien jovencito te ha gustado aventurar, 20 años buscar, aprender, leer, Así es. instruirte, información y todo esto. Sí, he sido muy inquieto Muy realmente. inquieto. Y llegaste aquí a los Estados Unidos y sigues siendo inquieto. Por ahí estuve viendo tu Instagram y tiene una cantidad de miles de seguidores y cosas así. Mire, Sebastián, cuéntanos ahora que cuando llegaste aquí a los Estados Unidos, ¿qué fue lo que más te impresionó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Fuera de que tus amigos vivían bien, que habían luchado, que habían logrado lo que ellos habían soñado, pero para ti, ¿qué fue lo que más te llamó? ¿Qué te pareció la comida? ¿Qué te pareció la gente, las carreteras, las estaciones de gasolinera? ¿Qué fue lo que más dijiste, wow, esto es tan bonito? Bueno, te soy honesto, cuando llegué a California no me gustó. Diga eso. No, te lo digo. Al principio fue un choque cultural muy fuerte, Ok, porque conozco varios estados del país. Entonces no es lo mismo cuando tú llegas a la Florida, por ejemplo, que ves todo tan hermoso, tan limpio, tan perfecto, o cuando vas a Washington, que es una ciudad espectacular, divina, Atlanta, que es espectacular, bueno, varios bueno, lugares del todas país. las ciudades tienen su Exacto. bueno y su malo. Llegar a Los Ángeles desde el momento en el que llegamos, ¿Te pareció? tuve un choque cultural muy fuerte porque empecé a ver muy diferente esto a lo que es Estados Unidos. Este estado, perdón, es totalmente diferente a O sea, todos. no lo que te muestran en las películas de Hollywood, Beverly Hills, Exacto. Bel Air. Sí, todavía no. Llegaste al downtown de Los Ángeles. Primero llegué hacia la zona de downtown, entonces Entonces, yo me claro, sí, estrellé con Beverly Hills. una cultura muy fuerte, mucho, mucha suciedad en las calles, Yeah. muchos homeless, y yo dije, pero ¿qué es esto? O sea, esto no me ¿Qué te siento en pareció la Estados comida? Unidos, me siento en Bogotá. ¿Qué te pareció la No, comida? la cultura Muy gastronómica es picante, súper muy amplia. picante, todo como muy mexicano. En todo lado hay picante aquí, ¿no es cierto? Sí, Aquí te entonces, obligan a sí. aprender a comer, Aprende. aprender a comer Sí, picante, es espectacular. Bueno, me gusta el picante, ok. pero sí, obviamente la oferta gastronómica que hay en todo Estados Unidos es muy amplia y esto es debido a la variedad de inmigrantes que hay en este país. Ya. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Claro, sí, sí. ¿Sí? Entonces, esto hace que tú puedas tener aquí la posibilidad de probar cualquier cultura del mundo Ya, sin tenemos tener rusos, que ir exacto, o sea, tenemos alemanes, italianos, armenios, de todas partes del mundo. pakistanes. Hablemos del idioma. ¿Cómo fue ese encuentro de llegar acá y el idioma? ¿Cómo ha sido Bueno, el ese idioma es reto una de las tuyo? barreras más fuertes que hay, realmente. Para mí es un aprendizaje en el que estoy en este Constante, momento, ya. constante. Digamos que sin querer, como también estudio Derecho en Colombia, estoy Ya. terminando Derecho, esto hizo que cuando yo tomé la decisión de quedarme en los Estados Unidos, vi la necesidad migratoria primero, porque yo dije, bueno, listo, vamos a quedarnos en este país, pero ¿qué hay que hacer Ya. para uno no estar ilegal en este país? Ok. Sí, tú entras con una visa de turista, eres turista, pero esto tiene unas condiciones. Consecuencias, ya, Realmente dejar vencer esas condiciones es letal. ya. Entonces había que mirar cuáles iban a ser los caminos realmente. Y empecé a conocer, primero dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para estar aquí legal? Si me quiero quedar, ¿qué es lo primero? Eso es lo primero que yo empecé a revisar. Y todos los documentos son en inglés y todo entonces Toda tuviste la que página de poner- USCIS, bueno, ahora ya se puede navegar en las páginas del gobierno de Estados Unidos en español, USCIS aún lo permite. La página oficial de la Casa Blanca antes se podía en español y en inglés, actualmente ya el presidente decidió que solamente iba a estar en inglés, pero USCIS
y el sistema de LEOIR, que son cortes de migración, aún permiten navegar en español también. Okay. Tienen navegación tanto en inglés como en español, entonces se puede empezar a navegar, pero yo lo primero que hice fue ir a buscar un abogado Okay. de inmigración que me empezara a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las formas? 2 años Ahora antes. que dices eso, son formas, son una cantidad, estamos hablando de miles de formas que tiene Así es. que uno llenar para poder hacer un proceso de emigrar aquí a los Estados Unidos. Pero espérate, yo quiero, no que te me adelantes un poquito de esto de las formas, porque eso vamos a hablar hoy también, vamos a hablar sobre las formas que se tienen que llenar. Tú no eres abogado, tú puedes, lo que me quieres decir es que tú propiamente hiciste todos estos pasos, ¿verdad? Llenando formas. Así es. Bueno, ahí ya fue, digamos que sin saber, porque yo no sabía que existía. El gobierno de los Estados Unidos te permite ir con un abogado o preparar tú mismo tus peticiones al Departamento Porque de Migración. usualmente la gente pues tiene, no sabe, no entiende, es complicado y a veces es preferible usar un abogado porque ellos, pues, ese es el trabajo de ellos diariamente. Pero tú lo hiciste propio, solito tú. Claro, yo empecé a ir primero donde abogados. Sí. Pagué mis asesorías, fui donde varios abogados, empecé a escuchar y a darme cuenta que primero los costos eran altísimos y uno cuando está recién llegado, a pesar de que sea lo que sea el cambio de nuestra moneda, desafortunadamente acá es nada. Entonces uno tenía que empezar a buscar la economía. Y yo dije, pero si esta es mi prioridad y la prioridad de nosotros es quedarnos, yo vine con mi familia y éramos 3 casos de migración diferentes. ¿Sí? Cada uno tenía un caso de migración diferente. Y esta necesidad me hizo, como he sido tan inquieto, investigar, leer, empezar a escudriñar, hasta darme cuenta que yo dije, bueno, esto lo podemos hacer nosotros mismos, ¿por qué no? Entonces lo primero que hice fue, pues en vez de pagar un abogado, voy a pagar un curso y voy a hacer un curso primero. Este país te permite eso. Yo hice un curso corto, con ese curso corto abrí un poco mi mente en cuanto al tema migratorio y me di cuenta cómo era el esquema que tenía y cómo era el reglamento y la estructura que tiene el Departamento de Seguridad Nacional acá en Estados Unidos. Claro, no es sencillo, tiene muchas cosas. Por eso obviamente hay personas preparadas. Esto me llevó ya a hacer una preparación más profunda como paralegal, solo que aquí hay una connotación que hay que dejar muy clara. Un paralegal es una persona que está bajo la supervisión de un abogado. Y no, aunque haya estudiado paralegal, yo no puedo decir que soy paralegal, porque yo no estoy al manejo de un abogado, detrás de un abogado. Consultamos abogados, estoy dentro de una organización también, aquí en los Estados Unidos, que más tarde te digo eso, pero soy un preparador de formas migratorias. Yo le estoy ayudando a las personas que no tienen de pronto el tiempo, la capacidad para poder ellos mismos hacer sus formas, ¿sí? Sus solicitudes al Departamento de Migración, ayudarlos como preparador. Esto tiene unas limitaciones, ¿sí? Que son muy claras por el Departamento de Migración y de ahí no las podemos cruzar porque ahí es donde ya entran los abogados, ¿sí? A nombrar las leyes, a defender, igual que en Colombia. Sí. Nosotros también, y yo que estoy preparándome como abogado en Colombia, se me facilitó un poco porque a pesar de que he sido un creador de empresa, un empresario, mi sector era el gastronómico, duré 9 años como restaurantero, tuve restaurantes. 35 años. Así es. Qué chévere, te felicito. Sí, sí, fue un camino muy bueno, muy próspero. Llegó a un momento en el que ya no se pudo más, por lo mismo, porque uno joven también comete errores, uno se equivoca, uno no sabe administrar. Yo creo que lo que acabas de decir tú, que uno comete errores en la juventud, pero esos errores le sirven a uno para mejorar. Mientras uno no los siga cometiendo cada rato, yo creo que ahí sí es un problema. Pero una vez, a veces uno aprende. Pero regresemos de esta aventura tuya que has estado aquí en los Estados Unidos, llegas a Los Ángeles, te parece una ciudad catastrófica con toda esa cantidad de problemas que tenemos, pero dice, bueno, aquí me quedo, aquí voy a hacer mi vida y para hacer esa vida, entonces dijiste, tengo un problema, tengo que solucionar mi estadía de acá, porque como tú decías anteriormente,
tener una visa o tener una autorización de poder vivir en este país es un privilegio que no muchos todos los tienen, ¿no? Usualmente yo me he dado cuenta con la experiencia mía que las personas que llegan con documentos aquí a los Estados Unidos son personas privilegiadas, primero como en los países de nosotros, que son gente que tiene económicamente, pueden demostrar que pueden vivir acá, pero la gran mayoría que llegan aquí a los Estados Unidos venimos es a buscar una vida mejor. O sea que uno no tiene plata en su propio país y entonces eso hace la dificultad que uno entre legalmente a este país, porque ese privilegio que tiene la gente de llegar aquí a este país con visa o como sea, es porque tienen dinero o pueden demostrar en sus países que no van a ser una carga para este país. Así es. Pero cuando uno llega aquí, en el caso mío, yo llegué a los 17 años, mi mamá me dijo, mijo, usted no quiere estudiar, no quiere trabajar, usted tiene que irse de la casa. Y a mí me tocó, yo pasé por la frontera, llegué aquí hace tantos años. Claro que yo pude hacer todo esto, lo pude arreglar porque estamos hablando en los años 70, donde no era tanto el problema legal que es ahora estar indocumentado. Pero para eso estamos haciendo este programa, para que sepan que usted no está solo también, como el caso tuyo que has tenido ese privilegio de poder entrar con documentos, el privilegio de poder estudiar, el privilegio de enterarse, de hacer que tu vida sea más fácil a base de leer y de informarse, porque la persona que está bien informada, ¿qué dice? Menos sufre, ¿verdad? Y eso, tú estás aquí, por eso me llamó mucho la atención cuando me presentaron contigo, porque tú tienes bastante información. Esa información de cómo llenar documentos, esa forma de cómo buscar un buen abogado. Cuéntanos en cómo podemos conseguir un buen abogado cuando la persona realmente no puede hacer los documentos. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para buscar un buen abogado en estos días? Bueno, antes de decirte eso, me gusta mucho lo que acabas de mencionar. Y cuando te dije que decidí quedarme acá es porque sentí un llamado acá en los Estados Unidos. Y no sabía, en ese momento no entendía cuál iba a ser ese llamado. Pero pasados unos meses, cuando me empecé a formar, cuando empecé a conocer, me senté y con mi pareja dijimos, vamos a hacer un video y lo vamos a subir en redes sociales. Y le vamos a decir a las personas, el primer video fue eso, llegaste a los Estados Unidos por frontera y no sabes qué hacer. Y empezamos un camino a enseñarle a la gente, a guiarlos. Cómo ir a buscar un abogado en los Estados Unidos, porque estamos en Estados Unidos donde si en Colombia te engañan, aquí las herramientas que usan para engañar a las personas son mayores. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Yo pude haber caído en un engaño también en algún momento por personas inescrupulosas que te van a decir esto es así, esto es muy fácil y hay que hacer esto y lo otro. Y cuando tú empiezas a escuchar bien y a ver que son cosas que no tienen sentido, hay personas que lamentablemente no pueden tener ese discernimiento en ese momento y no se dan cuenta que los están engañando. Entonces, es importante siempre verificar que sea un abogado que está registrado, que lo conozcas ojalá personalmente cuando se trata de un abogado. Disculpa, cuando dices registrado, ¿dónde uno puede mirar? Bueno, Estados Unidos los abogados tienen un registro en la barra de abogados. Entonces, en la página de la barra pueden ingresar y solo con el número de su bar pueden confirmar si es un abogado con licencia vigente. He oído también que hay unos abogados que cobran por consulta y a otros que no cobran por consulta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos abogados? Bueno, es que existen los abogados no profit. Entonces, ellos obviamente están haciendo un trabajo a la comunidad y están los abogados que obviamente están cobrando por su servicio. Los dos son buenos, ¿sí? Ya depende, estamos en un país donde la cantidad de inmigrantes que hay es muy grande. Son millones de personas. Hay personas que pueden llegar donde un abogado que no les va a cobrar nada, pero de pronto de aquí a que puedan revisar su situación sea demasiado tarde. Entonces, todas las historias migratorias, todas las personas que emigran a los Estados Unidos, independientemente de cómo hayan llegado con una autorización, sin una autorización a los Estados Unidos, son personas que vienen buscando un cambio, son personas que vienen buscando un mejor futuro. Si buscamos primero la información real, la estructura que tiene el Departamento de Migración, que en esto nosotros lo que hacemos es decirle a las personas, dependiendo
¿Cuál es el camino que tú puedes tomar? No decirte qué es lo que tienes que hacer, es decirte, mira, el Departamento de Migración tiene esta opción, tiene esta opción, tiene esta opción. Consulta con un abogado cuál es la que mejor se acomoda para ti. O si tú ya sabes cuál es la que mejor se acomoda para ti y nosotros, como preparadores, podemos ayudarte a llenar bien una forma, hacer una buena estructura de presentación, un cover letter de presentación correcto para el juez o para el oficial de migración que vaya a recibir tu paquete y entienda, o sea, no es lo mismo que es un ser humano también, el juez, el oficial o el servidor que está recibiendo la documentación, Yeah. ¿sí? Obviamente, si tú le pasas 5 papeles que no son claros, ¿cómo va a entender? No es lo mismo que le llegue algo a una persona todo completamente organizado Claro. para que sepa con agilidad qué es lo que está radicando, qué es lo que necesita solicitar, cuál es el camino que tienen que tomar para ti. Pues yo te felicito mucho por ese trabajo que estás haciendo, por ayudar a otras personas a llenar estas formas que se necesitan presentar ante un juez o un abogado, o quien sea, o sea, tener todo bien escrito antes de irse a presentar ante un abogado o ante un juez o Así es, ante un oficial de migración. Tiene que tener esos documentos bien claros. bien claros. Ahora que estamos hablando de este tema tan interesante y vemos que tenemos este problema grande que ahora están haciendo redadas y estas personas están siendo detenidas. Cuando una persona es detenida, he oído hablar que la persona que quiere ir a ver a esta persona detenida necesita tener unas formas para poderlo ver. ¿Tú Así es. conoces de esas formas? Cuéntame un poco qué sabes de esta situación que está pasando. Bueno, hace unos días estábamos en la segunda convención de una organización a la que pertenezco, que es una organización sin ánimo de lucro, donde estamos reunidos más de 400 servidores migratorios entre abogados, preparadores, paralegales, tocando temas como estos tan delicados de lo que está pasando, y los mismos abogados en este momento se están encontrando con situaciones que son muy complicadas de pronto decir sin llegar a ver cada caso particular. ¿Por qué? Porque el gobierno está tomando medidas muy estrictas. Todos los días están cambiando incluso la forma en cómo se tenía que hacer un debido proceso, ¿sí? O por agilizar procesos están obviando muchos pasos. Entonces, en cada una de estas situaciones, el llamado es urgente a buscar un abogado que pueda asistir a estas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque he escuchado personas que te ofrecen cuando son detenidas, no, que es que tienes que tener un sponsor acá en los Estados Unidos y ven y vamos a presentar ya quién te puede patrocinar y vas a pagar tanto y tienes que pagarme tanto. Esas situaciones no son así, o sea, eso es algo irresponsable. Eso es decir información irresponsable. En una situación como esa es importante acudir a un abogado urgente que pueda ir y revisar cuál es la situación de cada migrante. Si fue detenido de una forma legal, si fue detenido por razones que realmente estén dentro de la situación de la persona, y ver cuál es la defensa que tienen que hacer para esta persona, cuál es el tipo de forma que tienen que preparar. En una situación de estas, yo personalmente como preparador no me atrevo a hacer ningún tipo de preparación ni de formulario, porque son situaciones muy delicadas donde sí o sí tiene que estar un abogado. No es lo mismo cuando tú estás haciendo una petición familiar para un familiar tuyo que está o fuera de los Estados Unidos o aquí en los Estados Unidos. La ¿Sí? gravedad, ¿no? O sea, Exacto, la son gravedad. situaciones diferentes porque aquí no hay de pronto delitos que se puedan estar imputando, o situaciones que puedan generar o que necesiten realmente la defensa, buscar razones humanitarias, defensa en derecho internacional, dependiendo de la situación de cada persona, ¿no? Ahora que estamos hablando de situaciones, he escuchado que también entre los abogados se especializan, ¿no? Así es. De migración. Hay unos que se especializan en perdones. Ajá, Hay otros que se especializan en cuestiones de, bueno, una cantidad de problemas que cada persona tiene. así es. Pero ¿me puedes hablar de estos Caminos. abogados que se especializan en perdones? Porque muchas personas que yo conozco, yo creo que en todas nuestras familias tenemos a alguien que es indocumentado y tiene problemas. He oído decir que
el perdón. Millones de personas andan buscando un perdón. Así es, ¿Y el cómo I-601. cómo puede uno buscar una persona que le ayude a uno en esta situación? Bueno, vuelvo y te digo, cada caso es particular. Claro. Nosotros hemos preparado perdones migratorios. Los perdones tienen obviamente una forma en la que se tiene que presentar al Departamento de Migración este perdón. Tú lo puedes hacer pro se o con la ayuda de un paralegal o de un preparador, o lo puedes hacer con tu abogado, ¿sí? El gobierno te permite presentar esta situación. En muchas de estas situaciones, la persona que necesita presentar ese perdón no está detenida, ¿sí? Entonces, la persona que va a presentar un perdón es porque tiene ya una petición previamente aprobada en los Estados Unidos, ya sea una petición familiar, laboral, Hijo, ya. exacto, o por alguna situación de carácter extraordinario que tenga la persona. Sin embargo, no puedes presentar simplemente un perdón porque llegaste a los Estados Unidos y yo le voy a presentar un perdón a los Estados Unidos. Eso no aplica. Para eso tienes que tener una petición aprobada en los Estados Unidos. Nosotros hemos preparado peticiones de perdón migratorio y, como te digo, se pueden hacer de forma pro se o con un abogado. Pero siempre es necesario tener esa ayuda profesional de una persona que tiene su licencia y tiene todo. Como te digo, cada caso es diferente. Yeah. Al momento de revisar cada situación hay que mirar, porque si la persona de pronto tiene delitos en los Estados Unidos, no presente un proceso solo. Vaya con un abogado que lo defienda. La vida es bien complicada. Exacto. Cada situación puede volverse complicada dependiendo cada persona, ¿sí? Entonces, es importante revisar muy bien cada uno de los perfiles que van a presentar cualquier situación migratoria. Bueno, Sebastián, y si queremos buscarte y hablar más contigo, si alguno de nuestros amigos quiere hablar o preguntarte algo, sé que tienes un Instagram, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo llega uno a ese Instagram? Bueno, en Instagram o en TikTok estamos creciendo mucho. Estamos como sebastian.consultor en cualquiera de las dos redes sociales o nuestra página web sebastianconsultor.com. Bueno, Sebastián, gracias por haber estado con nosotros, gracias por tomar el tiempo de venir a nuestro estudio y refrescarnos un poquito esto de migración, que es un tema que completamente nos tiene ahorita agobiados en las casas, en la radio, en la televisión, por todos lados tenemos este tema. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros hoy día, no dejen de vernos todos los lunes a las 10 de la noche y ahora, como dice Sebastián, también estamos en las redes sociales, YouTube, Instagram y TikTok. Me gusta mucho eso de